Bueno, jóvenes, hacíamos un recuento de lo que veníamos estudiando en la clase pasada y es esta, ¿no? Por ejemplo, la temperatura decíamos de que varía con la altitud, ¿ya? Y esa variación provoca pues desplazamiento o el desplazamiento de masas de aire. Y hablamos también de las capas atmosféricas, la capa que está cercana a la superficie y donde hay mayor concentración de gases es la troposfera, luego seguido de la estratosfera, que a medida que nos vamos alejando va disminuyendo esta concentración, la termósfera y la exósfera, ¿no? Que ya es la capa muy superior de la Tierra. Si hablamos de la troposfera, por ejemplo, en la figura ustedes observan algo, lo que comentaba en el primer video, ¿no? Fíjense cómo es que puede haber desplazamientos verticales, ¿no? Y es muy evidente, y vamos a ver cuando estudiamos tipos de nubes, por ejemplo, vamos a encontrar nubes que tengan este comportamiento, ¿no? Y seguramente vamos a pensar, ya, aquí hay desplazamiento de masas de aire verticales, ¿no? ¿De acuerdo? Y creo que nos quedamos en esta parte, ¿no? La tropopausa está en el límite entre la troposfera y la estratosfera, ¿no? Entonces, sirve como depósito de agua. Fíjense que en esta región hay también mayor concentración de vapor de agua. ¿Ya? Y incluso indica de que las nubes llegan a la tropopausa por corrientes de convección. Cuando decimos corrientes de convección, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien podría comentarnos, por favor? Corrientes de convección. Si en algún momento han visto en alguna asignatura, es lo siguiente, ¿no? Hay transferencia de calor, ¿por qué? Por radiación, ¿ya? Es el caso de que nosotros recibimos desde el sol también. También, cuando hablamos de transferencia de calor por radiación, nos referimos, por ejemplo, una pared donde ha llegado el sol durante el día, incluso en el momento que también está llegando la radiación, de la pared emite una especie de calor, ¿no es cierto?, hacia nuestra piel, y sentimos eso. A eso le llamamos, por ejemplo, una forma de transferir calor por radiación. Hay otra forma de transferir calor por conducción. Por ejemplo, no sé, alguien de ustedes tiene una temperatura en el cuerpo, promedio en el cuerpo de 36 grados Celsius, ¿ya? Y entra en contacto con una pared que está medio frígida, frío, de menor temperatura, y nos apoyamos sobre ella. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos transfiriendo calor, ¿no es cierto?, desde el cuerpo, desde nuestro cuerpo hacia el otro cuerpo. Entonces, en contacto, por ejemplo. Entonces, ese proceso se le conoce transformación de calor por conducción. ¿Y qué vendría a ser una transferencia de calor por convección? Por ejemplo, ese tipo de transferencia de calor por convección se produce en el agua. Y alguien dirá, ¿y cómo que en el agua? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un recipiente, una olla, por ejemplo, con agua en la cocina, entonces le encendemos y le suministramos calor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Primeramente va a empezar a calentarse en la parte inferior, ¿no es cierto? Va a empezar a calentar en la parte inferior. Eso implica que la temperatura en la parte inferior va a aumentar. Producto de ese incremento de temperatura, ¿no es cierto?, la densidad de las partículas del agua en esa región va a disminuir. Y como disminuye, por variación de densidad va a tener que desplazarse a la parte superior. Y lo que estaba en la parte superior se desplazó para abajo. Y empieza a calentarse esa región, otra vez sube, baja, sube, ¿no es cierto? Entonces, a ese proceso se le conoce transferencia de calor por convección. Entonces, cuando hablamos en esta parte de la diapositiva, donde indica las nubes que llegan a la tropopausa
por corrientes de convección dejan de subir. Entonces, y es como se topasen con una pared de cristal, ¿no? Lo que está diciendo es que las nubes que están subiendo por corrientes de convección, ¿no es cierto?, llegan al límite con el tropopausa y después de esta ya, ¿no es cierto?, ya dejan de subir, ¿no? Fíjense aquí en la imagen, ven como una especie de capa, ya no pueden desplazarse mucho más, ¿no? Si se dan cuenta, en las partes laterales hay un bloque de nubes que tiene una dirección hacia arriba, ¿no? Como si se estarían desplazándose. Entonces, ese fenómeno o ese comportamiento que toman las nubes es producto de transferencia, ¿no? Desplazamiento de masas verticales en este caso. 28. Ahora, otra capa atmosférica es la estratosfera. Por ejemplo, indica, o algunos autores indican, que se extiende desde los 9 kilómetros hasta los 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud, ¿no? Es una capa que... Su mente es fuerte. Necesitamos resultados o se termina. Es la orden de nuestro querido. Región de la estratosfera, no se gana su lugar, entonces se van. La temperatura aumenta. No sé, ustedes. Se debe a que los rayos ultravioletas, por ejemplo, los rayos ultravioletas son uno de las ondas electromagnéticas que atraviesan la atmósfera, ¿no? Las capas atmosféricas y logran llegar a la Tierra. Pero estos rayos también transforman el oxígeno en ozono. Este proceso lo que hace es provoca calor y producto de este incremento de calor, de hecho, pues que la temperatura aumenta, ¿no? Y también indica que en esta región es que hay mayor presencia de ozono, ¿no? ¿Cuánto cobra de cable? Ahí tenemos una imagen de internet. Si bien es cierto, ustedes observan la troposfera, donde la temperatura disminuye, ¿no? A medida que incrementa la altitud, y llegamos a un límite, ¿no es cierto?, llamada tropopausa, y a partir de esta región incrementa la temperatura, pero no, o sea, no crean que incremente un valor, ¿no? Llega hasta qué valor, hasta a unos menos 3 grados Celsius. Fíjense, durante en la capa de la estratosfera. Y tengan en cuenta que en esta región está la capa de ozono, que juega un rol muy importante sobre la protección, ¿no es cierto?, nos protege en todo caso a nosotros, ¿no? O a la vida sobre la superficie terrestre. Y te esperaré todo el día. No te mostraré. Lo haré. Y otra capa atmosférica, o también dentro de la estratosfera está la ozonosfera, que también se le conoce como capa de ozono. En esta región se tiene alta concentración de ozono, ya en un 90% es ozono, y absorbe, indica, el 97 o al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Eso vamos a ver en adelante, más adelante, por favor. Tenga en cuenta la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Está en el tema de radiación solar. ¿Y a qué le vamos a llamar? De hecho, que si hablamos de radiación ultravioleta, hablamos de ultravioleta ni tipo A, tipo B y de tipo C, ¿no? Entonces, una de estas 3 radiaciones es de alta frecuencia. Y esa es la que se queda en la ozonosfera. Y abarca, ¿no es cierto?, un espesor alrededor de 15 kilómetros a 10 kilómetros, desde los 15 kilómetros hasta los 40 kilómetros de altitud, ¿no? Por ejemplo, aquí en imagen observamos jóvenes, aquí a la parte lateral izquierda vemos la altitud en kilómetros, desde los 0, 5, 10, 15 hasta los 35 kilómetros de altitud, incluso hasta los 40, ¿no? Si ampliamos un poco. ¿Qué te pasa?
Pascal, por favor. 3. Y luego, Cerdo, despierten. cantidad de ozono en el eje horizontal. Fíjense, el ozono también está presente en la capa, en la troposfera, ¿no? Pero es un ozono contaminante. Pero yo rescato algo más. ¿Para qué más utilizamos el ozono? Si alguien podría decirme, aquí en la Tierra, ¿para qué utilizamos el ozono? Es uno de los dioses más coherentes que he conocido. Inteligente. ¿Medicina? Ya, medicina. Para purificar el agua. Claro, purificar el agua, ¿no? No sé si estará operativo como quien se va hacia el sur de Puno. Hay un tratamiento, una planta, ¿no? De tratamiento de aguas residuales. Alguien podría decirme, está cerca, pasa antes de llegar a la frontera. Yunguyo, ¿no? ¿Alguien fue? Por ejemplo, yo en una ocasión tuve la oportunidad de ver y para eliminar los patógenos utilizan el ozono, ¿verdad? ¿O estoy mal? ¿Alguien más podría hablar al respecto? ¡Diversión! ¡Diversión, Puerta Rosa! Hinachu Manachu. ¿Dónde está yo? Estaba aquí. Sí. ¿No es cierto? Entonces, el ozono elimina lo que son los coliformes. Entonces, pero en la zona, ¿no es cierto? En la troposfera también hay concentración de ozono, pero es contaminante, ¿no? Pero hay ozono estratosférico y esa sí es la que nos protege, ¿no es cierto?, de los rayos provenientes del sol, ya que actúa como un escudo primario de radiación solar. Claro, y aquí en la figura misma habla, ¿no? ¿Cuáles son los problemas actuales de que sufra una tendencia global de disminución, ¿no? Listo. Esto en cuanto al rol que juega la ozonosfera en nuestra capa, en este caso de la estratosfera. Nadie entró y salió por esa puerta desde que llegamos. Dice también algo de un rol muy importante que pueda jugar el ozono a favor, es que la mayor parte está concentrado en la estratosfera. De hecho, que ya que no deja pasar los rayos UV, juega un rol muy importante para nosotros, para la vida en la Tierra. Como indicaba muy bien, actúa como un escudo, ¿no? Y protege la superficie de la Tierra, absorbiendo la mayor parte, han visto, del 90 al 99% de la radiación ultravioleta, del 97 al 99%, ¿no?, de la radiación ultravioleta. Y estas pueden, pues, al estar expuesto, como ven en la diapositiva, cáncer a la piel, incluso, ¿no?, afecta a los ojos, ¿no? Y el ozono malo, ¿no es cierto?, es la que se encuentra cerca de la superficie terrestre. Daña los tejidos, ¿verdad? También cuando entra en reacción con los hidrocarburos, de la misma forma. Entonces aquí tenemos dónde están concentrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos ozono troposférico, ozono estratosférico. La troposférica está dentro de los 10 kilómetros de altitud y por encima de los 10 a 50 kilómetros está el ozono estratosférico. Entonces alguien dirá, oye, pero si la capa de ozono nos protege de los rayos UV, ¿qué rayos son las que ingresan entonces a la Tierra, ¿no? ¿Qué hacen? Quédense aquí, cuiden los barriles, yo me encargo. Como bien decía en la diapositiva, la capa de ozono no absorbe, no filtra, en todo caso, toda la radiación ultravioleta. Tenga en cuenta que sí ingresa. ¿Ya? Además también, además de los rayos ultravioleta que ingresan a la superficie terrestre, ¿qué rayo más creen que ingresa? A ver, analicemos.
estamos en la Tierra y ya estamos expuestos al rayo ultravioleta. ¿Qué tipo de rayos más? ¿Alguien podría opinar? Tengan y recuerden, por ejemplo, el espectro electromagnético, ¿no? Desde la región ultravioleta, infrarroja hasta la región ultravioleta, ¿no? ¿Qué tipo de rayos más ingresan? Algún punto, creo que ahora sí tengo ganas de... No puedes ir demasiado profundo en tu propia mente. Rayos gamma. Hay un punto de... Los rayos gamma son de alta energía. ¿Pasarán? Te puedo ofrecer muchas cosas. Ya, perfecto, vamos a ver, ya, los rayos gamma. ¿Qué tipo de rayos más? Regresa, por favor. Te necesitamos. El monjecito sabe la verdad. Estuve atrapado durante 500 años. No me han atrapado. ¿Qué pasa? Ven, a ver, los que están cerca de la puerta, ¿qué ven afuera? Luz, ¿no? ¿Eres el rey mono? ¿Qué tipo de luz es esa? Llama. Radiación UV. Ya, la radiación UV, ¿qué más? La visible, pues, jóvenes. ¿O no? Si no pasaría, no estaríamos viendo, ¿verdad? La infrarroja. También la infrarroja. Entonces, son esos los rayos que atraviesan y que llegan a la Tierra. Y tiene que ver mucho con su longitud de onda, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero desde ya tenga en cuenta, los rayos que llegan o ingresan a la Tierra son los UV, ¿no es cierto? La luz visible, que está dentro del espectro electromagnético, ¿no es cierto? Y abarca una región de 400 a 700, en ese orden, ¿no? Nanómetros de longitud, ¿no? Y también la infrarroja, como muy bien dice su compañera Patricia. Y aquí hay una región también llamada estratopausa. Y viene a ser Yo puedo recuperarlo. Lo liberé de una roca temperatura, en la que estuvo atrapado durante 500 años. se mantiene a 0 grados, ¿no? Y es algo curioso lo que analiza, me agrada el comentario también de su compañero Yuri, es algo, ¿cómo les puedo decir? Que todo pareciera que estaba bien calculado, ¿no? Nosotros, a mi manera de pensar, desde mi conocimiento cotidiano o desde mi aprendizaje en casa, yo puedo pensar, oye, pero si a manera que me alejo de la superficie de la Tierra, o en todo caso me elevo, la temperatura debe ser mayor, ¿no? Pero como ven, fíjense, en esta región la temperatura está alrededor de 0 grados Celsius, ¿no? ¿Dónde estás? Bueno, y en esta región, jóvenes, los movimientos de aire son casi, Pero debería estar afuera. Deberías dominar en esto su antes totalidad, de- horizontales. De ahí nace, pues, ese término de estratosfera, ¿no? Los desplazamientos de masas de aire, ¿no es cierto?, Para eso, eres el jefe de guardia de se desplazan casi en forma de estratos, ¿no? En Necesitas capas. aprender la Por eso lengua su de la denominación, ¿ya? Es un privilegio que tienen Otro solo los dioses. capa es la mesósfera. Se extiende No necesité y nunca lo necesitaré. entre 50 a 80 kilómetros de altura. Eres único. Y fíjense, en esta región la concentración total de aire está en el orden de ni siquiera 1%, ¿no? La décima parte, 0,1% de masa total de aire. Protege de, fíjense, esta capa protege de las masas rocosas, ¿no es cierto?, que entran a la atmósfera terrestre. Ya, y alcanza, fíjense, hasta una temperatura de menos 80 grados Celsius. Importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. Obvio, otro es la baja densidad de aire. Que no necesitamos un rey. Y otra región atmosférica es la ionosfera, Despierta. llamada también termósfera. Se extiende en ese orden de los 70 hasta los 800 kilómetros de altura. Jamás lo recuperará. En esta región sí, ¿no? La temperatura aumenta con la altitud. Ya,
fíjense, pueden llegar hasta los 1500 grados Celsius e incluso hasta más. En esta región ya existe lo que es la radiación ultravioleta, incluso los rayos gamma X que provienen del sol, ¿no? Pero tengan en cuenta que esos rayos también podemos producir artificialmente aquí en la Tierra, ¿no? Y es la región donde se encuentran ya, por ejemplo, las estaciones, ¿no? En este caso, la Estación Espacial Internacional, y ya tiene una órbita casi, en este caso, estable. Mantente alerta. Y la exósfera ya viene a ser mucho más afuera. Se está reuniendo dentro de nosotros. Llegarán todos a nuestra puerta. Espero estar a la altura. Es la región donde los átomos escapan hacia el espacio. Raymond pero era muy arrogante, ¿no? Ya sí, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de las capas atmosféricas y cómo iba variando en este caso la temperatura en cada una de estas, ¿no?